Muy buenas noches, profesor, máster y licenciado Ángel Matamoros. Eh, hoy le vengo a presentar mi tema de anteproyecto eh, que se titula La experiencia del usuario y y la satisfacción en plataformas de streaming y podcast. Bueno, como primera diapositiva tenemos el título, que realmente es sumamente interesante, que es lo que realmente nos estamos dirigiendo a una era digital o digitalizada, se puede decir. Bueno, aquí en la segunda diapositiva tenemos capítulo general del marco teórico y conceptual. Bueno, dentro de este anteproyecto hemos sacado la descripción del problema, que tenemos que la experiencia del usuario se refiere a las percepciones y respuestas emocionales de los usuarios resultantes de su interacción con plataformas digital, en este caso en servicios de streaming y podcast. Bueno, de aquí la descripción del problema también tenemos formulación del problema, que tenemos como pregunta: ¿qué influencias tiene la experiencia del usuario en la satisfacción de los consumidores de plataformas de streaming y podcast y cómo impacta esto en la lealtad hacia las dichas plataformas? Bueno, a continuación también tenemos preguntas de investigación y de sistematización. Son tres preguntas que hemos sacado, que van de acorde al marco teórico conceptual, que son: ¿cuáles son los elementos de la experiencia del usuario que impactan de manera significativa en la satisfacción general con las plataformas de streaming y podcast? ¿De qué forma influyen las características de personalización y recomendación en la percepción de la satisfacción de los usuarios en estas plataformas? ¿Qué factores relacionados con el diseño y la funcionalidad de las plataformas se asocian con una mayor o menor satisfacción en la experiencia del usuario? Bueno, aquí en estas preguntas de investigación y de sistematización, podemos ver que son preguntas totalmente directas, en donde habla sobre los elementos de la experiencia, en donde también nos indican la forma que influyen estas plataformas con los usuarios, y la tercera que nos dan, que qué factores relacionados con el diseño y la funcionalidad de las plataformas. Y también nos habla sobre la satisfacción en la experiencia del usuario, que en este caso somos nosotros. Bueno, como tercera diapositiva tenemos el capítulo 1 de la formulación general del problema. Tenemos como objetivo principal, tenemos analizar la influencia, la experiencia del usuario en la satisfacción y lealtad de los consumidores en plataformas de streaming y podcast, y con el fin de identificar los factores claves que afectan su retención y preferencia por estos servicios. Esto es un objetivo general, y ahora vamos a ver el objetivo específico o objetivos específicos, que son tres, se dividen en tres. Analizar los factores que influyen en la satisfacción de los usuarios en estas plataformas de streaming y podcast, tales como la calidad del contenido, la usabilidad de las plataformas y la personalización y las recomendaciones. Dos, estudiar el impacto de la personalización de contenido en la retención en la retención de usuarios, valorando cómo las recomendaciones y lista de reproducción influyen en el comportamiento del consumo. Bueno, eh, y como tercero tenemos explorar las expectativas del usuario sobre unas funcionalidades y mejoras en las plataformas de streaming y podcast, identificando las preferencias en cuanto a interacción, calidad de audio y el acceso al contenido. Ya podemos ver que aquí va la situación más avanzada dentro del tema del anteproyecto de investigación. Tenemos como objetivo general algo específico y objetivos específicos, que se dividen en tres. Bueno, como cuarta diapositiva tenemos el marco teórico de la variable independiente, y tenemos los primeros antecedentes, que nos dice: involucra la facilidad del uso
de la plataforma, sino también la satisfacción emocional y cognitiva del usuario. En el contexto de las plataformas de streaming y podcast, abarca desde la navegación fluida, la facilidad de búsqueda de contenido, la personalización, la calidad de audio y video, hasta la disponibilidad de características que mejoran la interacción. En el marco conceptual tenemos lo nacional, lo internacional y lo local. También tenemos que nos dice en lo nacional, GRET en el 2010, estos factores determinan si los usuarios perciben las plataformas como intuitiva, atractiva y satisfactoria. Aquí podemos darnos cuenta que él ya nos habla ya de una manera más directa hacia el usuario, que aquí nos dice eh, que los usuarios perciben las plataformas como intuitiva, atractiva y satisfactoria. Ya, podemos ver también en lo internacional que según Clutter en 1991 nos dice que la satisfacción es el resultado de comprobar las expectativas previas con el desempeño percibido del servicio. Ya también está hablando Clutter en 1991 ya como un resultado a nivel general y también comparando las expectativas previas antes de, y también nos habla sobre el desempeño percibido del servicio. Bueno, y en lo local, Clutter también nos habla en ese mismo año que la satisfacción influye en la retención del usuario. Una experiencia positiva aumenta la probabilidad que los usuarios sigan utilizando. Ya aquí es algo totalmente específico que él habla sobre la probabilidad para que los usuarios sigan utilizando a largo plazo, ya no por un momento, sino a largo plazo, ya algo ya más, más allá de lo que nosotros hemos podido darnos cuenta. Bueno, como quinta diapositiva, tenemos la variable dependiente, también tenemos antecedentes, como lo que nos dice aquí, que esta variable se refiere al valor percibido, establece que el usuario evalúa la experiencia recibida, su tiempo o dinero dependiendo del valor agregado que percibe en las plataformas. Bueno, tenemos un marco conceptual. En lo internacional también tenemos lo que nos dice Oliver en 1999, ya que él afirma que es una experiencia positiva en términos de contenido, facilidad y de uso que contribuye a fortalecer la lealtad y el desempeño. En lo nacional también tenemos que Richel en el 2003, él nos explica, ya, él nos explica que la recomendación es una señal de satisfacción y está estrechamente ligada a la percepción del usuario en las plataformas. También podemos ver aquí en el marco conceptual que lo internacional ya nos afirma algo y que lo nacional nos explica y nos recomienda. Y en lo local, pues, Clutter en el mismo año, él también se refiere a la probabilidad que el usuario siga utilizando con el tiempo las mismas plataformas y que han evolucionado ya que ofrecen un valor de satisfacción eh, ya mejorado. Bueno, en la sexta diapositiva tenemos como capítulo el marco legal, donde tenemos eh, derecho a la privacidad y protección de estas plataformas. Tenemos ley de propiedad intelectual, quién fue el que da las pautas a estas dichas plataformas. Y también tenemos la responsabilidad de las empresas, quienes lo emiten. En este caso son radio, televisión. Y bueno, ahora que ha avanzado la tecnología, ya no solamente es en radio y televisión, sino en redes sociales, en este caso YouTube y también lo que es la plataforma de TikTok. Aquí en la responsabilidad de empresas de streaming y podcast,
ya nos habla aquí también ya algo ya formado realmente. Hay algo que nos dice aquí que dice ser transparente sobre sus algoritmos y recomendaciones de contenido, informando a los usuarios si existen riesgos o sesgos en las recomendaciones y pueden personalizar o desactivar estas funciones. Ya es algo que ya la empresa mismo, o sí, empresa creada, ya con estos, se puede decir videos, ya que hacen tienen sus algoritmos, que en este caso quiere decir eh, sus políticas para estas plataformas. Bueno, tenemos el capítulo 3 de la metodología y tenemos tipo de investigación que viene a ser exploratorio porque se va a dirigir a un campo en donde vamos a hacer encuestas, preguntas, y el enfoque de la investigación vendría a ser mixta. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a hacer encuestas, también vamos a hacer entrevistas y también vamos a hacer videos en donde vamos a ver eh, cómo el usuario cataloga realmente estas plataformas. Y bueno, el diseño de la investigación es exploratorio, obviamente, porque vamos a salir al campo a hacer las respectivas investigaciones para saber cuántos apoyan estas plataformas. Población y muestra es un periodo de estudio donde puede ser un muestreo no probabilístico. Técnicas e instrumentos, pues es lo que hemos visto, encuestas, entrevistas y métodos de investigación. Ya, métodos de investigación, que es deductivo, que es deductivo, ya que es un abstracto a la experiencia de la experiencia hacia la idea planteada, que viene a ser un abstracto de analizar y verificar. Bueno, Máster Ángel Matamoros, este ha sido mi tema de exposición, eh, ya que en resumen, en algo más resumido, pues este es un estudio que contribuye eh, al desarrollo de mejores experiencias y modelos de negocio para plataformas de streaming y podcast. Eh, Gracias por su atención. Igual estaría abierto a cualquier duda, interrogante que me quiera plantear. Muchas gracias, docente, máster Ángel Matamoros, por su atención.